Eh, déjeme saludar, déjeme saludar a la abogada Lourdes Monteagudo, quien junto a Nayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, sigue dando la batalla por nuestra gente, sigue dando la batalla con la información como estandarte, porque la información es poder en momentos de incertidumbre, en momentos de miedo, en momentos de la cacería que está viviendo nuestra comunidad inmigrante en Estados Unidos. Te saludo con mucho gusto, abogada. ¿Cómo le va? Un abrazo. Aquí, Buenos días. bien, gracias, igual a ti. Aquí oyendo todo lo que estabas conversando, está muy interesante la situación también por allá por México, ¿eh? Am, pero bueno, por aquí, sabes que el problema yo más grande que hay es la confusión tan grande que hay entre las personas que, claro, tienen el miedo de que todo esto que está pasando, pues se le venga encima a ellos individualmente, ¿no? Este, en los Estados Unidos en este momento hay el gobierno no es el gobierno que siempre ha habido en los Estados Unidos. Ese señor presidente ha cambiado tantas cosas que ahora hay mucha gente que ya no sabe qué es lo que de verdad es ley y ley que no se puede cambiar y lo que es invento del señor presidente que por ser presidente pues puede decir y hacer muchas cosas que antes no se hacían. Pero lo que sí les puedo decir es de que uno no puede estar viviendo la vida aquí en los Estados Unidos en la manera que estamos viviendo si uno está aterrorizado y tiene tanto miedo que no sabe qué hacer, porque entonces uno no deja de hacer las cosas que debe hacer, a veces hace cosas que no debe hacer y verdaderamente uno no se está moviendo ni para adelante ni para atrás y posiblemente en el proceso también lleguen a enfermarse porque hay mucha gente que está como tiene tanto el nivel de ansiedad tan grande, se están enfermando. Así que lo que necesitamos es tener más información, entender lo que está pasando y entender lo que nos está pasando individualmente a cada uno. Porque en inmigración, sobre todo, porque hay mucho miedo de la situación de que los vayan a arrestar o de que vaya a haber una de estas cosas que se están viendo en la televisión de las manifestaciones que se convierten en cosas criminales. Pero verdaderamente hay que entender que los procesos migratorios de los Estados Unidos no han cambiado no en nada, en lo absoluto. Es decir, que si uno podía haber llegado a la residencia antes de que empezara todo este nuevo presidente y todo lo demás, todavía uno puede pasar por ese mismo proceso y llegar a la residencia. Pero lo que tenemos que entender es nuestra situación individual, porque el hecho de que las leyes estén ahí para hacer ciertas cosas no quiere decir que nosotros tengamos lo que necesitamos para poder llegar a que nos den eso que queremos. Y es ahí donde siempre, desde siempre, y con quien sea que sea el presidente, tenemos que entender lo que uno tiene, cómo es la situación de uno. Y eso es a veces peligroso porque si uno se está hablando con, vamos a ponerle, con un oficial de inmigración y uno le dice que uno vino, que uno vino sin tener ningún tipo de visa o permiso, entonces ya usted entró ilegalmente y ellos pueden arrestarlo ahí mismo. ¿Por qué? Porque la ley migratoria no es cuestión de que si uno hizo un crimen o no, no es un crimen haber entrado ilegalmente al país, pero sí usted entonces es deportable porque usted no entró con permiso a los Estados Unidos. Entonces, si se pudiera hacer todo sin que hubiera tanto miedo, uno pudiera entender mejor el hecho de que desde siempre ha habido personas que todos los días han tenido que verse con cuestión de inmigración y que los han arrestado, los han deportado, pero no se oía porque pasa cuando uno va a ir a ver al juez, cuando uno ya está en una situación donde no están viéndolo por televisión, nadie le está siguiendo para ver si lo están arrestando. Entonces, en este momento tenemos la parte esta de que están siguiendo lo que está pasando porque está muy feo, porque han hecho unas cosas que nunca se deberían haber hecho. Esa cuestión de estar llevándose a la gente así como si fueran animales, eso no está bien. Pero sin embargo, así mismo como les digo eso,
tenemos que entender nuestra situación personal, porque si creemos de que somos indocumentados, pero no nos pueden hacer nada, eso tampoco está bien, porque si son indocumentados, no son criminales, no deberían maltratarlos como estamos viendo en la televisión que este señor ha dejado que los policías hagan, pero no, ustedes son deportables, que quiere decir que ellos como gobierno tienen el derecho de decirle, usted no debe estar aquí porque usted no entró legalmente o usted no tiene nada en este momento que me diga que usted está aquí legalmente y por lo tanto yo lo puedo arrestar. Yo no necesito esperar a que venga un abogado a ayudarlo. Yo lo único que necesito es que usted me diga sí o que yo encuentre algo en la computadora que diga que usted me acaba de decir algo que está mal para usted, pero que usted resulta que sí sale bien en la computadora porque usted sí hizo, su papá y mamá le hicieron algo que hizo que usted tuviera esa residencia y usted ya ni lo sabe. Y si eso es verdad, entonces quiere decir que la persona que está hablando con inmigración no tiene idea de su situación personal y eso es otro problema. Pero en ese momento tenemos que entender que los que pueden deben hacer las cosas que pueden hacer. Es decir, que si están aquí con suficiente tiempo, suficiente bien para poder pasar a llegar a la ser residente, entonces deben comenzar un proceso de residencia. Si es que se quieren quedar tranquilos a vivir aquí en los Estados Unidos, después llegar a tener la ciudadanía y hacer una vida aquí en los Estados Unidos. Si eso no les importa o eso no es lo que quieren porque ustedes piensan que se van a ir, de todas maneras, nunca habían pensado quedarse y no les importa tener residencia o tener ciudadanía, entonces tienen que entender que ustedes son deportables. Y eso quiere decir que si se encuentran con inmigración o inmigración se encuentra con ustedes, entonces los pueden deportar. Y no le van a dar un abogado, no los van a dejar que ir a la casa a buscar sus cosas, sino de que van a hacer como lo están haciendo, mientras más rápido, mejor. Así que tenemos que ver los dos lados de la situación. Ahora, tenemos tantas personas que sí pueden, que lo que queremos es que esas personas sepan que pueden y también hay muchas personas que creen que pueden y no deben, porque cuando hagan si lo hacen o tratan de hacerlo, le va a salir la situación mal porque tienen algo en su pasado que sale cuando le toman huellas digitales y entonces no los van a dejar pasar a que le den la residencia. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que hacer las cosas con calma y hay que tener unas conversaciones honestas con uno mismo y obviamente sería lo mejor con un abogado que oiga su situación para poder entonces explicarle el por qué sí puede hacer algo y cómo sería el proceso para hacerlo o no debe hacer nada porque esto tiene usted en su pasado que van a usar contra usted. Y ya le digo, hay personas que me dicen, pero se supone que me den un abogado. No, si usted es deportable y usted no es residente o ciudadano de los Estados Unidos, usted no tiene por qué pedir que venga un abogado a ayudarlo. Entonces, no, eso así no es la ley. Es decir, y por eso tienen también todo un sistema donde tienen que ir a ver a jueces y todo eso es separado al resto del sistema. Es un sistema judicial, pero nada más para personas que se supone que son deportables o que ya están aquí en los Estados Unidos. Algo ha sucedido y tiene que haber alguien de ese sistema que va a decidir si usted se puede quedar o no. Entonces, es un poco difícil a veces, ¿no? Cuando hablamos de estas cosas, porque hay personas que, es decir, ninguna de estas personas que son deportables se tiene que decir que son malas o que son criminales, ¿no? Porque muchos criminales y mucha de esa gente, esa es la razón por la cual se tienen que ir, pero además son criminales y si son criminales, entonces lo van a poner en las cárceles de criminales sin tener nada que ver con inmigración y tenemos millones de gente en las cárceles aquí en los Estados Unidos que no tienen nada que ver con inmigración. Pero las personas que son deportables,
pero son buena gente, son gente que lo que quieren es trabajar, vinieron y vamos a poner que entraron ilegalmente, pero han trabajado, tienen familia, tienen hijos, han hecho muchas cosas buenas, pero al mismo tiempo no han podido arreglar a llegar a la residencia permanente o tener por lo menos un permiso como tienen los de DACA o tienen algunas otras personas que le dan como unos permisos especiales por alguna razón especial. Entonces esa persona no es un criminal, pero sí es una persona que está aquí en los Estados Unidos sin un permiso legal, que hace que entonces el gobierno de los Estados Unidos pueda deportarlos sin tener que darle un abogado, sin tener que ayudarlos necesariamente a irse. Y entonces ahí es donde vienen los confrontamientos estos tan negativos que vemos en la televisión y todo lo demás, porque se crean unas situaciones que no deberían nunca haber sido, pero no quiere decir que la persona que, no sé, que salió corriendo no era deportable, puede ser que era deportable, pero bueno, él no quería quedarse ahí para que lo arrestaran. Y entonces pues empezó una pelea, los policías que no están bien entrenados se van en contra de la gente y verdaderamente entonces uno dice, bueno, ¿y quién está? ¿Qué es lo qué podemos hacer con esto? Bueno, pues tenemos que entender el sistema, tenemos que entender nuestra situación en ese sistema y tenemos que entender lo que podemos y lo que no podemos hacer o lo que podemos y no debemos hacer. Porque si usted es una persona que es deportable porque no entró a los Estados Unidos legalmente y se ha quedado aquí bien, trabajando, ayudando, haciendo muchas cosas buenas, pero nunca ha cambiado su situación legal a poder llegar a ser residente permanente, entonces, aunque usted sea la persona mejor del mundo, usted es deportable. Quiere decir que no tienen ellos que pensar dos veces si no dicen, bueno, si usted no tiene nada y no ha podido hacer nada, vámonos. Y entonces ya no le tienen que dar ni abogado, no le tienen que dar tiempo, no le tienen que dar nada, sino de que, bueno, vámonos. Pero ahí entonces vienen las situaciones de que las personas no están preparadas para eso, porque no, hay tanta confusión que uno no sabe exactamente qué hacer para prepararse. Entonces, hay que empezar con lo mejor que uno pueda hacer. Si uno tiene ya algo que haga que uno pueda llegar a la residencia y quiere uno quedarse a vivir en los Estados Unidos, entonces sigan moviéndose a querer esa residencia y asegúrense de que cuando lo hagan, lo hacen sabiendo que no pueden tener ningún problema con la ley en su pasado, que no pueden haber venido más de una vez ilegalmente, porque si vinieron más de una vez hay que hacer otras cosas, hay que entender otras cosas que pudieran pasar y que no lo deberían hacer solos, no deberían llenar la solicitud de la computadora, porque hay detalles en su pasado, hay detalles lo que yo digo, en el cuento de la familia, en el cuento suyo, que puede hacer que usted no pueda llegar a la residencia bien, porque algo se le olvidó. Vamos a ponerle, en este momento tenemos a una persona muy querida que se suponía que iba a poder llegar a tener su residencia permanente y resulta de que a fin de ahora en las últimas le salió de que él había entrado ilegalmente una vez más de las que había puesto ya en su situación y por lo tanto ahora no va a poder llegar a tener la residencia que él quería y que se suponía que iba a poder tener fácilmente. Pero no quiere decir que no puede hacer algo, porque él está casado con una ciudadana estadounidense que ahora hay que hacer otro proceso para ver si se puede llegar a quedar o si no, se tiene que ir por un tiempo castigado y regresa entonces después con aquí a los Estados Unidos. Entonces, hay tantas cosas que se tienen que ver y hay tantos detalles en el caso de cada cual que ustedes necesitan una evaluación de su caso. Conversar con un abogado que sepa y que esté dispuesto a oír el cuento entero, hacerle preguntas y entonces explicarle a usted por qué puede hacer las cosas o por qué no debe hacer las cosas. Porque si no tiene eso, entonces usted llena solicitud
entra la solicitud del sistema, un sistema de computadoras que tienen grandísimo, que ahora es mucho más sofisticado que nunca, y entonces están buscando, la computadora empieza a buscar a ver si encuentran algo por algún otro lado, que entre con sus huellas digitales, porque quiere decir que usted dio huellas digitales en algún momento por algún otro lado, y entonces diga, pues mira, esta persona en tal año pasó por tal lugar y claro, era ilegal, y entonces se supone que ahora hay 2 entradas ilegales, no una entrada ilegal. Y todas esas cosas se tienen que hacer, si se van a hacer, se tienen que hacer bien antes de que inmigración, antes de que el sistema entienda y vea lo que hay. Porque algunas de esas cosas se pueden arreglar y otras de esas cosas no se pueden arreglar, pero por lo menos uno está consciente de lo que uno está haciendo y cómo lo va a llegar a poder arreglar con el tiempo y con las cosas que se tienen que hacer no solamente el papeleo que se tiene que mandar, sino los perdones, el hecho de que uno esté casado con alguien que pueda ayudar, todas esas cosas. Pero verdaderamente es muy complicado la situación porque hay tanto miedo que entonces el miedo entra a la situación de cada cual. Y pues estamos, el otro día vinieron unas personas que básicamente se entregaron, ellos llenaron solicitudes en la computadora porque habían oído eso de que podían llenar las solicitudes para poderse ir y qué sé yo qué cuánto. Y entonces resulta de que tienen cómo arreglar, pero ellos ya se metieron en el sistema a decir que se querían ir. Entonces, bueno, ahora estamos viendo a ver si se puede echar para atrás, pero no creo que pueda hacerse para atrás porque lo hicieron hace bastante tiempito ya y ya se supone que tienen que salir. Porque ellos mismos quisieron, se metieron en el sistema y pusieron de que ellos se querían ir. Entonces se complica más la situación y es pues difícil porque son muchas personas, son de muchos, con muchas ideas diferentes de por qué las cosas suceden y muy poquito entendimiento y muy poquitos abogados que están dispuestos a usar su tiempo para explicar las cosas a personas que posiblemente vamos a ver como yo, puede ser que yo no los vea, pero yo quiero que de la conversación que estamos teniendo oigan cosas que les ayuden. Y si yo no los puedo conocer en persona, pero por lo menos pensar de que estoy ayudando un poquito a personas que son buenas, son trabajadores, han hecho muchas cosas que pudiesen hacer, que han hecho acá, que están muy bien hechas, que pudieron haber hecho más a veces, pero que no pudieron. Y bueno, ahora tienen que hacer decisiones, hay que ver qué hacer. Pero no quiere decir que hay otras montón de que pueden hacer cosas y no lo hacen porque ahora tienen miedo, porque hay tanto miedo de tratar de hacer nada. Y entonces, pues, siempre nos da tristeza no ver eso porque sabemos de que tenemos muchas personas en las comunidades latinoamericanas, como también las tienen los chinos y los pakistanos y toda la gente de otros países, pero como nosotros somos latinoamericanos, pues entonces nuestra gente que pueden llegar a tener su residencia permanente, que pueden llegar a tener doble ciudadanía, pero tienen que hacerlo bien, porque si no, entonces lo que hacen es meterse en una camisa de 11 varas que ya no pueden salir, como las personas que están haciendo esto con las computadoras y entrando, tratando de llenar solicitudes por computadora. Así que no sé exactamente, Vicente, qué puedo decir para ayudar más a que se entiendan las cosas. Bueno, yo le voy a, si me permite, incluirle algo. Claro. A ver, la gente que nos está viendo y escuchando tiene que entender que incluir papeles no es de la noche a la mañana. Oh, Aquí yeah, va, exactamente. aquí va llegando José y me dice, después de 23 años fui a visitar a mi mamá porque consiguió su residencia permanente. 23 años. A ver, Bien. si no Pero bueno, empezamos hoy, y no estoy diciendo que se van a esperar 23 años, pero si no empezamos el proceso hoy, ¿cuándo lo van a iniciar? Ya lo voy a saludar al rato a José, pero nada más para que entiendan de la necesidad de que ustedes llamen y hagan una cita para su evaluación, porque necesitan saber dónde están parados. O sea, no puede ser posible que no sepan a esta altura si pueden o no pueden arreglar. Pues que les diga la abogada, que les digan a Yacine Vázquez, presidenta de Asociados de México, marquen.
al 773-847-6465 desde cualquier parte de Estados Unidos. Si están aquí, como el buen Ricardo, como el buen José, que vinieron a saludarnos aquí a la Placita Olvera de Los Ángeles, marquen. Si están en Georgia, en Atlanta, marquen. Si están por allá en la zona de Florida, en Orlando, en Miami, llamen. Si están en Nueva York, si están en donde se encuentren en Texas, marquen al 773-847-6465. 773-847-6465 es el número en el que le pueden hacer una cita para que le haga una evaluación sin que tenga que pagar un centavo. La abogada Lourdes Monteagudo y Ana Yacine Vázquez, presidenta de Asociados de México. Solo poniendo mis 5 centavos, mi granito de arena, mi querida abogada. No, está muy bien, porque son tantas cosas que a veces aquí estando yo tratando de ver, bueno, qué les digo hoy? Y siempre caemos en lo mismo, ¿no? De que hay tantas cosas y cada cual puede, es como si fuera un mundo diferente, porque yo estoy hablando con personas de que cada vida, de cada situación puede ser completamente diferente. Y en cosas pequeñas, en el hecho de que una persona entró ilegalmente 2 veces, porque la primera vez entró y pues habían venido nada más que vamos a venir a trabajar un ratito, después se fueron, y regresaron, y entonces ellos no creen ni siquiera que esa primera vez había sido problemática porque habían venido, se supone que con algún tipo de permiso para ir no sé, a recoger, no sé si era café o qué era lo que hacían, pero si entraron a los Estados Unidos ilegalmente y hay algo aquí en los Estados Unidos que diga que entraron ilegalmente, aunque haya sido hace mucho tiempo, le va a salir con las huellas digitales, porque las huellas digitales que le tomaron cuando entraron la primera vez todavía están en computadoras que ahora con estas computadoras tan enormes y grandes que tenemos ahora, las encuentran y entonces se unen esas cosas y dicen, no, esta persona ya estuvo aquí hace tanto tiempo, ¿no? Y dicen dónde ponen en el papelito cuándo y dónde lo encontraron. Y entonces resulta que la persona está otra vez aquí y ya la persona ya puso en algún otro lugar que llegó con otra fecha. Quiere decir que ahora se sabe nada más que mirando los papeles que ya tienen en el sistema que han venido 2 veces. Y si vinieron 2 veces ilegalmente, entonces es otro lío que se forma porque aunque pudieran a veces poder arreglar si es que tienen vamos a poner casados con una ciudadana estadounidense, van a tener que hacer decisiones porque van a tenerse que ir del país, aunque sea, usualmente son como 3 años antes de poder regresar otra vez. Y entonces son cosas que se complican, pero que básicamente todo es basado en las mismas leyes, en la misma historia, el mismo cuento que fue el cuento de hace un montón de años. Lo único que ahora le tocó a la persona que en este momento necesita poder hacer algo. Y nos preocupa mucho que vemos el movimiento, sobre todo entre los jóvenes, de tratar de usar las computadoras directamente sin entender ellos que al hacer eso lo que están es entregando a las personas a inmigración. A ver, déjenme poner otros 5 centavos. Muchas ¿Sí? personas creen que lo que les está diciendo la abogada es para que llamen y para tener más personas en la oficina. A ver, no les van a cobrar por la evaluación. Es No te más, si cobran. usted decide, no me cayó bien la abogada, pero me dijo que sí puedo arreglar. Usted va a decidir. Pero aquí lo que se busca evitar es que también caigan en las manos de aquellos que hacen un gran negocio con la ignorancia, la falta de información, con el miedo. Porque muchos abogados y nos ha dado ejemplos la propia abogada en el transcurso de las últimas semanas, han hecho un dineral con gente que no puede arreglar o que le han hecho un cochinero en el Exacto. proceso. Así que por favor, entiéndame mi desesperación. ¿Cuántos años tenemos ya con este segmento, querida Lourdes? Más o menos 5 años. Sí, diría ya que son casi Bueno, 6. bueno, 5 años, 6 años. Y usted todavía no llama, usted todavía no sabe si puede arreglar o no puede arreglar. ¿Qué espera?
Hágame Pero caso, por mira, favor. mira, a veces tú 773-847-6465. Perdón, abogada, 773-847-6465. Y si va a llamar desde México, póngale el 001 o el +1 al principio. Ahora sí, abogada, perdón. no, es que lo que quiero decirte es que a veces cuando tú lo dices suena como que estás regañando a la gente y no, y eso no es bueno, porque yo no quiero regañar a Bueno, hoy nadie. soy bueno, hoy soy lo que soy por los regaños de mi mamá. Ojalá que los regaños sirvan, abogada. No, yo quiero que las personas entiendan de que por lo menos yo y Ana Yacine y nuestra oficina aquí en Chicago es algo diferente. Nosotros siempre hemos tenido en nuestra historia el hecho de que queremos ayudar a una comunidad que a veces no encuentra quien los ayude, a veces por el idioma, otras veces porque, bueno, no, son sistemas diferentes, cosas que vienen por ser nuestras, ¿no? Por ser latinoamericanos, por tener diferentes ideas de cómo son las familias, cómo se hace, cómo se vive. Y vemos tanta gente que han sido dañadas por personas que le dijeron que sabían hacerlo o que les iban a ayudar y que eran abogados o que eran, no me acuerdo cuál era la palabra que usaban para decir que eran, se supone que sabían de leyes. El asunto es de que para nosotros, para Nayacine y para mí, el que una persona que venga a nosotros pueda llegar a su fin bien, sin ningún problema, es como comerme un caramelo sabroso y decir, ay, qué rico, pudo hacer esto, pudimos hacerlo. Pero a veces tenemos personas que vienen creyendo que pueden hacer cosas que no deben hacer, pero alguien les dijo que lo hicieran. Y ya algunos ya han empezado a hacerlo. Cuando yo digo eso de que se meten en la computadora es porque ya le han dicho que ahora usted pueden registrarse en la computadora y ya no tienen que ir a ver a ningún abogado. Uno no va a un abogado para que le hagan el papelito en la computadora. Eso se hace si es que se tiene que hacer y si se debe hacer. Pero el asunto es de que cuando ya uno se mete en la computadora y aunque sea, vamos a ponerle, hay personas que lo hicieron porque fueron a un abogado, empezaron un proceso y después lo dejaron. Cualquier cosa, de la manera que haya sido, si usted ya tiene algo que entró a la computadora, que se supone que iba a ir a inmigración, entonces ya ellos ya tienen su información. Ellos ya saben por lo menos dónde usted dijo que vivía en el momento que usted dio esa información, dónde trabajaba. Y si tienen todas esas cosas, porque lo tienen ahí desde antes, lo pueden buscar porque ahora las computadoras son tan tremendas que ellos pueden buscar cosas que antes no se podían hacer aún con computadoras. Y entonces ese grupo me tiene a mí muy preocupada, porque ese grupo son personas, como les digo, estos muchachos jóvenes que se han puesto a llenar solicitudes para ayudar, se supone que a los papás y ayudar a las familiares a no tener que gastar dinero para ir a un abogado, pero han entrado esas solicitudes a inmigración sin saber que los papás no pueden arreglar. Y por lo tanto, ahora ya están metidos allí y lo que ahora se está esperando, el problema va a ser es que si lo encuentran, lo van a arrestar y no van a tener un juez, no van a tener que ir a ver ningún juez, no le van a dar tiempo para nada, le van a nada más a sacar en cuanto los encuentren. Pero es muy difícil tener estas conversaciones con tanta gente, porque somos muchos. Nosotros ya somos millones de personas latinoamericanas aquí en los Estados Unidos. Y creciendo. Y creciendo, que necesitan oír estas cosas, pero que casi nadie las cuenta, nadie habla de estas cosas, ¿no? Y sí, tenemos que ver a alguien que sepa. Es decir, los abogados de inmigración se supone que le pueden ayudar lo más rápido posible, pero hay abogados de inmigración que han sido tremendos. Fíjense la señora esta que ha dejado en una ruina completa a casi 40,000 personas latinoamericanos que iban a ella. ¿Cómo una abogada puede haber hecho tanto daño? Casi 40,000 personas han sido dañadas por esa persona. Y ella dejó ahora Pues, ya, dejó su licencia y no se sabe dónde está. batalla a esa deshonestidad con más información y con más trabajo, más honestidad de la abogada Lourdes Monteagudo y de Nayacine Vázquez, presidenta de Asociados de México. Le pido, por favor, que llame
y que haga una cita y que le hagan una evaluación de su caso sin cobrarle un centavo. El número para que marque desde cualquier parte de Estados Unidos, 773-847-6465. 773-847-6465. Y si va a marcar desde México, también le pueden ayudar en México. Póngale el 001 o el +1 al principio y que le atienda la abogada Lourdes Monteagudo y Ana Yacine Vázquez, presidenta de Asociados de México, dos mujeres comprometidas con la comunidad, con nuestros barrios, con nuestras colonias, sobre todo nuestros migrantes que viven y trabajan en Estados Unidos. Abogada, ¿con qué se despide esta semana? Nada, pues con la idea de que tenemos que seguir adelante, se pueden hacer muchas cosas, llamen para poderle dar esa evaluación y poder decidir si se puede hacer algo o no, y ya lo sepan ustedes bien sin que le cueste un centavo. Y entonces seguir moviéndonos, pero con cuidado, a no hacer cosas que puedan usar contra nosotros, incluyendo, bueno, pues cosas que a veces pasan, ¿no? Que si accidentes, que si estar en grupos grandes, estos que se forman, y entonces empieza una pelea y uno está ahí metido en la pelea cuando uno debería estar en su casa. Así que son cosas que cada cual tenemos que ayudarnos, ¿no? Pero somos muchos que podemos llegar a lo que ustedes necesitan. Y yo les digo que si yo pensara de que el llenar una solicitud que ustedes pudieran llenar si es que llenan los requisitos, que eso le va a hacer un daño, yo no les diría que lo hagan. Pero el hecho es de que si ustedes quisieran poder quedarse tranquilos aquí en los Estados Unidos y tienen cómo llegar a la residencia permanente, así como también aquellos que ya son residentes permanentes y deberían ya hacerse ciudadanos estadounidenses para tener voz y voto, esas personas deberían hacerlas con lo que deben para seguir haciendo lo que necesitan hacer y tener eso, porque eso es lo único que le da a usted algún tipo de firmeza aquí en los Estados Unidos. Vamos a poner, ya el presidente ha querido 2 veces decirle a la Corte Suprema que no le deben dar ciudadanía a las personas que no son nacidas en los Estados Unidos, y ya una de las pocas cosas que le han hecho es decir que él no puede hacer eso. Gracias a Dios, por lo menos eso está aparentemente va a estar bien, de que la Corte Suprema no ha ayudado o no está ayudándolo a él a cambiar algo que sería, que haría que el país fuera completamente diferente. Ahora, ¿que está diferente en ese momento el país? Sí, está diferente porque hay mucha gente que está en el medio, no se sabe exactamente para dónde vamos, y hay que hacer y tienen que llegar a conclusiones graves que van a afectar a todo el mundo. Pero nosotros como personas que estamos aquí, aunque nacimos en otro país, que somos ciudadanos estadounidenses o que queremos hacernos porque tenemos familia, tenemos hijos, pues deben hacerlo, porque eso también, ya les digo, todas las personas que están pasando por todos esos procesos, y nosotros tenemos muchas en la oficina, todo eso se ha mantenido completamente igual. Es más que hasta cierto punto, hasta un poquito más rápido, aunque no se siente todavía tanto como debíamos sentirlo, pero sí se está moviendo un poco mejor. Así que bueno, hagan el favor de que si se puede, lo hacen. Lo más importante es saber si uno puede o no puede. Y ahí entonces decidir y hacer las decisiones necesarias para su vida. Pero bueno, así te dejo hasta el próximo jueves a ver qué más. No sé si oíste de que puedes pagar, ¿cuánto era? $750 para que te den una visa expedita. ¿Oíste eso? Sí, es el colmo, ¿no? $750 para que una visa expedita para poder entrar a los Estados Unidos, aunque sea de visita. Así que bueno, yo no sé, pero yo no voy a pegar. Qué buen negocio somos, abogada, qué buen negocio Sí, somos. $750, ¿te imaginas? Y para que te lo den expeditamente, porque se supone que tendrías que pagar cierta cantidad y no es expedita, pero bueno, la verdad que yo no entiendo, con tantas cosas que pudieran estar haciendo, cómo es que se les ocurre esto, pero bueno, ok. Hasta la próxima semana, vamos a ver qué hay de aquí a allá. Te mando un abrazo. La abogada Sí. Lourdes Monteagudo junto a Ana Yacine Vázquez, presidenta de Asociados de México, haciendo la evaluación de su caso migratorio sin costo para usted. Marque 773-847-6465. Y he desconectado los audífonos para ver si nos escuchamos todos. Déjenme saludar aquí en la Placita Olvera al buen Ricardo y a